Buenaventura. El Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos de la Universidad de San Buenaventura Medellín les da la bienvenida a la Cátedra Abierta Institucional, donde a través de la interdisciplinariedad de las ciencias se desarrollarán temas de interés para la comunidad académica, inspirados en el humanismo franciscano. Cátedra Abierta, un espacio para la formación, la reflexión y la discusión, con calidad humana y profesional. Bienvenidos. Somos Universidad de San Buenaventura. De la Universidad de San Buenaventura Medellín. Hoy nos acompaña empresarial, un tema sobre actualización de las normas contributivas en contabilidad y en declaración de impuestos. Profesor Wilson, bienvenido a nuestro espacio, la Cátedra Abierta. Buenas tardes, pero discúlpame que te... ¿Cuál es el tema que a mí me pidieron? Eran normas de información financiera en la revisoría fiscal. Está bien, profe. Está bien. Te escuchamos. Por favor, ¿me escuchas? Es que se le escucha entrecortado, qué Sí, pena. señor. Te escucha muy bien, compañero. Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, bueno, muchas Te gracias por la escuchamos, profe. invitación. Te Muchas gracias por brindarme este espacio escuchamos. para poder hablar, compartir con ustedes. Pues atendiendo una invitación de la decana, me pidió que les hablara acerca de un tema que para los contadores públicos no debe ser ajeno, y es el tema de las normas de aseguramiento en la revisoría fiscal, ¿sí? Tema que con todo el cariño este servidor les expondrá. Por favor, si tienen preguntas, las vamos abordando en la medida en que vamos dialogando en esta charla. Si alguna situación no queda clara, por favor me lo hacen, lo recuerdan, si lo repito con beneplácito, no hay ningún inconveniente. Un momentico, por favor, para que me cuentan cuando vean mi pantalla, por favor, sí. Profe, ya se ve normal. ¿Ya se ve la presentación? Sí, señor. Bueno, ¿por qué son importantes las normas de aseguramiento en el ejercicio de la revisoría fiscal para todos los contadores que actualmente tenemos esta calidad en nuestro país? Mire, hay una cosa muy especial en esta situación, y es de que cuando se entrega un dictamen, de pronto estamos cometiendo el pequeño error de hacer un copy-paste. No lo digo con ánimo de molestar, pero sí lo estoy diciendo con ánimo de reflexivo, de que cogen un dictamen anterior y lo pasan a un dictamen nuevo y dicen, le cambian fechas, le cambian algunas situacioncitas ahí de decoración, y la persona lo entrega, pero no se están tomando la molestia de leer el contenido del dictamen. Y sobre todo, no están teniendo algo que son las implicaciones jurídicas de entregar un dictamen. Cuando usted dice acá, aquí he auditado, la gran pregunta es, si he auditado estos estados financieros, y sobre todo, ¿cómo los he auditado? Porque es que hay una cosa muy importante, que las normas de aseguramiento, que son una guía para el desarrollo de la revisoría fiscal, ¿sí?, obligan al profesional de la contabilidad pública a ser escéptico, ese escepticismo profesional, es decir, ese no creer en las cifras que le están entregando, ¿sí?, a que las
inspeccione, a que vaya más allá de esas cifras, a que vaya más allá de lo que son esos renglones que aparentemente son tan sencillos. Porque las normas de aseguramiento de información, ¿sí? No son solamente una herramienta que está al servicio de la empresa, del profesional, sino también a favor de los terceros, ¿sí? Y tienen un complemento especial, que es el código de ética. Y hoy en día vemos como muchos contadores simplemente se están dedicando a firmar o a dictaminar, porque es que ya que me van a enseñar a mí a hacer las cosas, ya que tengo que aprender, no tengo que aprender nada, ya todo lo sé. Llevo 20 años ejerciendo esta profesión, a mí qué me va a enseñar alguien. Pero las normas de aseguramiento me exigen, ¿sí? Mantener el conocimiento. Y el conocimiento no es solamente el conocimiento de las normas de contabilidad, no, también de las normas tributarias, de las normas laborales, de las normas comerciales, es decir, de todo ese universo normativo que puede afectar de una forma u otra unos estados financieros. También nos obliga a tener una actitud profesional. Hay que hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Vamos a tener la postura de que lo que se nos presente lo vamos a hacer y el cómo lo vamos a hacer o el cómo lo debemos hacer está contemplado en todo este universo que se llama normas de aseguramiento de información. Porque es que lo que nosotros tenemos que dejar de vender es que somos contadores firmones. Y se lo digo mucho a los alumnos. No pueden volverse contadores firmones. Revisen, auditen, inspeccionen, desconfíen de la información, vayan más allá. Porque recuerden una cosa, que a nosotros nos pagan no por ser responsables fiscales, sino por tener una calidad en nuestro trabajo. ¿Sí? Y que tenemos nosotros que ir de la mano del conocimiento con el ejercicio de la profesión. Ahora, el revisor fiscal es solamente un componente de las normas de aseguramiento. También está el cliente y está el usuario de la información financiera. Ve, lastimosamente no hay actualizaciones de las cifras en las que la Junta Central de Contadores está sancionando personas, contadores, por un mal ejercicio o por una mala práctica de la contaduría pública. Se está llegando el momento en que las entidades financieras, los bancos, entidades cooperativas que también están prestando dinero a muchas personas, ya cuando piden un certificado de revisor fiscal o de contador, le están diciendo, ojo que si usted me certifica algo a mí y no es correcto, yo pongo la queja ante la Junta Central de Contadores e inicio acciones de tipo jurídico contra usted, porque usted me está diciendo mentira. Es cuando nosotros llegamos aquí arriba, he auditado, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo he auditado? ¿Realmente preparé una auditoría para poder firmar? Porque es que auditar no es solamente decir, fui y revisé unos papelitos. No, es mucho más que eso. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros alumnos, porque son ellos los que finalmente van a ser nuestro relevo generacional. ¿Qué tenemos que entender nosotros? ¿Sí? Tenemos que entender que para poder hacer una adecuada gestión, ¿sí? Tenemos que tener herramientas y formación como por ejemplo en modelos como el COSO, un modelo de riesgos, ¿sí? Tenemos que tener
una evidencia suficiente y adecuada. Hay un tema que son las normas de control de calidad. Es decir, parte integrante de las normas de aseguramiento están las normas de control de calidad. En ICC 1, próximamente en IG 1 y en IG 2. Es decir, ¿cómo se audita una firma de revisoría fiscal? Firma, no estoy hablando de una empresa, firma es aquel profesional que está firmando o dictaminando unos estados financieros. Y entonces, la gran pregunta es, si usted va a dictaminar, dice, he auditado, ¿esa evidencia fue suficiente y fue adecuada? ¿O realmente todo el año me la pasé solamente revisando el IVA, solamente me la pasé revisando la retención en la fuente, ¿sí? Revisando que pagaran seguridad social y hasta ahí llegué? Porque en revisoría muchas veces se tiene que evaluar lo que se hizo como lo que no se hizo. Las normas COSO, normas de riesgo, muchas veces nosotros nos escondemos diciendo que hay tareas que no son de nosotros. Y les voy a colocar un ejemplo. La administración, por X, Y, Z motivo, despide a una persona. Y ese despido simplemente fue algo caprichoso, como ocurre muchas veces, fue algo impulsivo, porque el administrador dijo o el gerente dijo, es que no me aguanto más a esta persona. Que él tenga la potestad de despedirlo, claro que lo tiene, pero el cómo lo hace, recuerde que todas las acciones, todas las decisiones que toma una administración se reflejan en los estados financieros. Y eso es su deber, revisar esas decisiones. Y ya lo vamos a explicar. Obviamente, de todo esto, siempre tenemos que tener un informe del trabajo que se hace mes a mes. Muchos contadores, muchos revisores no hacen un resumen, una bitácora de sus actividades mes a mes. En NICC 1, que es un informe que requiere en su visita a la Junta Central de Contadores, nos dice, venga, muy bueno, yo veo que usted es revisor fiscal de esta empresa y yo veo que usted dictaminó. Ahora, demuéstreme cómo llegó usted a decir que he auditado y demuéstreme cómo llegó a usted a certificar o a dictaminar estados financieros. Y ahí es cuando empiezan las personas a tener problemas con la Junta Central de Contadores, que es nuestro ente regulador. Entonces, las normas de aseguramiento de calidad cada vez gozan de mayor relevancia e importancia, porque estamos hablando del futuro de una persona que perfectamente puede tener un proceso disciplinario ante la Junta Central y deben conocerlas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la ley 1314, que son las normas de aseguramiento, usted le dice a cualquier profesional, y muchas veces no lo sabe, le dice, ve, la ley 1314, sí, ¿Qué le está pensando? ¿qué hay? Porque yo había pensado, bueno, yo si quería casi vamos a la plazoleta, caminamos allá. No le escucho a la chica. Bueno, cuando nosotros hablamos de la ley 1314 del 2009, solamente tenemos una cara de la moneda y es la cara de las normas internacionales de información financiera. Pero la ley 1314 tiene otra cara, que son las normas de aseguramiento. Es decir, la gente cuando habla de la ley 1314 cree que solamente se están remitiendo a normas de información financiera, no a normas de aseguramiento. Y en su artículo 5, esta ley explica qué son las normas de aseguramiento, ¿sí? Y habla de unos principios, habla de conceptos, habla de técnicas, ¿sí? Habla de guías. Y hacen referencia a la calidad. ¿A la calidad de quién? Del profesional. A la calidad de su trabajo, ¿sí? A la ejecución de su trabajo. A los informes que debe entregar. Yo les aseguro que si nosotros hacemos un barrido por muchos informes de revisores,
realmente gozan o adolecen de una estructura como contempla la norma. Ahora, el decreto 302, ¿sí?, que fue compilado por el DUR, es quien nos oficializa, nos aterriza más a nosotros los resores fiscales en ese camino que tenemos que seguir con respecto a la estandarización, con respecto a la regulación y la aplicación de normas de calidad, porque las normas de aseguramiento es eso, son normas de calidad. Es decir, haga un trabajo, pero hágalo bien hecho. Pero no nos vamos a detener solamente en lo que tenemos que decir entre normas de aseguramiento y fiscalización. Porque la fiscalización es un tema y la norma de aseguramiento es otro tema. En Colombia, la regional fiscal tiene que tener esa doble tarea de fiscalizar, ¿sí?, fiscalizar y de prestar aseguramiento con respecto a los estados financieros. Y ojo que tenemos nosotros que en la parte de fiscalización tener muy claro que tenemos que tener o hacerle un seguimiento constante a las decisiones, a las actividades que ejecuta una administración. Mire, no digamos mentiras. Muchos contadores, muchos asesores fiscales llegan donde el gerente y como que le tienen que, como que, doctor, ¿usted cómo está y cómo me le ha ido? Y le rinden hasta pleitesía. Cuando el superior jerárquico natural es la asamblea. Es decir, la asamblea a usted como revisor fiscal le designó unas tareas. Ahora la vamos a ver cuando miramos el artículo 207 y 205 del Código de Comercio. Señor, yo a usted lo pongo ahí para que usted me fiscalice qué es lo que me hace mi gerente. Pero no hacemos eso. Muchos no hacen eso. Simplemente entran a una empresa y entran como con temor y como que al gerente hay que caerle bien y porque el gerente es este y el gerente aquello. Y el gerente lo coge a usted y hasta le pone a hacer la liquidación de las prestaciones de la empleada del servicio, que porque dice que es tarea suya, que porque el otro lo hacía. ¿Sí? Y tenemos que tener muy en cuenta algo. El Código de Comercio ojo, nos obliga a hacer un estricto seguimiento del cumplimiento de las disposiciones legales. O lo que voy a explicar. Colombia está regulado, Colombia tiene dentro de sus regulaciones normas tributarias, cambiarias, aduaneras, laborales, de seguridad social, civiles, y se me pueden escapar más. Y si usted se pone a mirar, tenemos que revisar, evaluar, controlar, auditar que todas estas actividades las empresas las estén cumpliendo. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos que certificar de que la empresa ha hecho el pago total, completo y oportuno de los aportes de seguridad social. Y para hacerlo tenemos que hacer una inspección mensual. La pregunta es ¿cuántos lo hacen? ¿Cuántas personas siquiera hacen un muestreo? Y como estas obligaciones en el tiempo no fenecen, van a quedar ahí, el día de mañana a usted lo va a requerir la UGPP. Sí, señora Juliet Vega, que usted que es contadora, explíqueme por qué usted no puso el grito en el cielo cuando esta empresa cotizó indebidamente los aportes a la seguridad social. ¿Por qué no tuvo en cuenta los aportes, las horas extras en los aportes mensuales? ¿Por qué permitió pagos desalarizados superiores a lo que establece el límite? Ah, eso era la administración. No, eso es usted. Porque recuerde que también tenemos una obligación solidaria. Hay un contrato, se celebra un contrato de arrendamiento y tenemos que vigilarlo.
tenemos que auditarlo. ¿Qué tan lesivo es un contrato? Pero es que nosotros nos estamos dedicando simplemente a ir a firmar una retención en la fuente y un IVA. Y el balance que nos pongan. Control sobre los activos. También es una función que tenemos. ¿Y qué son los activos de la empresa? El efectivo, todo el dinero, todas las formas de dinero que tengamos, los bienes como vehículos, propiedades, todo. Pero creemos que solamente es que nos tenemos que enfocar en un balance de prueba. Tenemos que aprender como revisores, porque las normas de aseguramiento nos lo exigen, ir un poquito más allá. Obviamente, tenemos que tener un apoyo a las autoridades del Estado. Sí, yo sé que los clientes se enojan porque le tenemos que rendir informes al DANE, a las supersociedades, a la DIAN, a Industria y Comercio, a cualquier superintendencia que nos pida. Y a la hora del té, nosotros tenemos demasiado trabajo en ese sentido, pero tenemos que tener el apoyo por parte de la empresa para poder cumplir esas obligaciones, porque no todo puede ser hecho por el error fiscal. Que usted colabore con ellos es una cosa, pero también esa situación tiene que estar al servicio de la revisoría de la empresa y del ente que lo esté pidiendo. Entonces, miremos la diferencia básica entre lo que son normas de fiscalización y lo que son normas de aseguramiento. Las normas de aseguramiento, ¿qué es lo que buscan? Es seguridad sobre los estados financieros. Que no haya una desviación material en esas cifras. Es decir, que sean razonables. O sea, buscan que los estados financieros sean razonables. ¿Por qué tienen que ser razonables? Hombre, porque es que yo sé que un estado financiero que sea 100% exacto es muy difícil. Y la entidad, mientras más grande, más imprecisión va a tener. Va a tener una pequeña desviación. Esa seguridad que tenemos que darle nosotros a los estados financieros, sabemos que es limitada. Porque es imposible que uno como revisor fiscal audite el 100% de una empresa. Usted escogerá las áreas más sensibles, aquellas áreas de pronto más complejas, pero usted tiene que darles una seguridad lo más cercana posible a los usuarios y a los propietarios de la empresa. Que no es 100% exacta. No, pero por lo menos yo sé que dentro del alcance que tengo voy acercándome a lo que es posible. Y en aseguramiento también tenemos que generar informes. Los informes que se llaman informes de conclusión son en términos positivos o en términos negativos. Internamente diríamos, ¿estoy de acuerdo con los estados financieros o no estoy de acuerdo con los estados financieros? En nuestro territorio sería con salvedad o sin salvedad. Informes limpios o no limpios. ¿Sí? Y esto ya es un curso completo pues acerca de cómo deben ser este tipo de dictamen. ¿Sí? En fiscalización es donde gran parte tenemos que enfocar nuestro trabajo. O sea, si aquí tenemos que hacer un recorrido completo sobre los estados financieros, buscando que estos estados financieros sean razonables, o sea, confirmando que las cifras que nos presentan a nosotros sean razonables, en el tema de la fiscalización no puede ser menor, no puede ser mucho menor. Tenemos que ejercer vigilancia. Uno, sobre los actos de los administradores. Vuelvo e insisto, los actos de los administradores los tenemos que auditar nosotros. Remítanse al Código de Comercio. Busquen el 205, 207 del Código de Comercio y van a encontrar qué es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que muchas veces no le hacemos una adecuada lectura al Código de Comercio y a las funciones que nos han encomendado. Pero nosotros tenemos que revisar que los actos de los administradores estén ajustados al orden y a las disposiciones de una asamblea. Ustedes deben conocer muchas situaciones cuando una empresa
tiene que aporrear, maltratar los estados financieros por demandas. Demandas, por litigios, por sanciones ante la DIAN, por sanciones del Ministerio de Trabajo, por sanciones de la Superintendencia de Sociedades. Y la gran pregunta es, todo esto tiene un inicio, que son los actos de los administradores. Ahora, los actos de los administradores van desde mucho más allá. Me explico. Si yo tengo una empresa que maneja alto volumen de efectivo, pues por modelo de riesgo, yo tengo que preguntarle a la administración, ¿qué tiene usted, qué tiene usted como mecanismo de protección de esos activos para que este dinero no se pierda? ¿Qué mecanismos tiene usted implementados para que la cartera se gestione adecuadamente? No, es que yo implementé un programa de que usted trae la cédula y gratis se lleva el artículo acá de la empresa. Ah, bueno, tiene una cartera, qué sé yo, digamos 5.000 millones de pesos. Microcréditos. ¿Y qué tan riesgosa es esa cartera de cobrar? ¿Realmente eso me va a impactar estados financieros? Y mire que son actos de los administradores. Cualquiera dirá, es que la Reserva Fiscal no tiene que entrometer en eso. Entrometerse a administrar, no, jamás. Pero sí tiene que decirle a los dueños de la empresa y del administrador, ve hombre, eso que estás haciendo te va a generar riesgos. Y esos riesgos van a impactar estados financieros. Es decir, que aquí hay decisiones de los administradores que van a impactar acá. Porque como revisores fiscales tenemos que revisar lo que está hecho como lo que no está hecho. Si nosotros tenemos una empresa y el administrador por descuido, por terquedad, por omisión o por lo que sea, digamos, despacha mercancía sin un seguro de transporte, y nosotros ignoramos esa situación, no tenemos una lista de chequeo con respecto a eso, y digamos se pierde un contenedor, ese contenedor, ¿ustedes creen que no va a impactar los estados financieros? Claro, claro que lo impacta. Y mire que un acto del administrador está impactando los estados financieros. Entonces aquí tenemos nosotros que tener mucho cuidado, que nuestra labor de aseguramiento está amarrada a la tarea de fiscalización. Y podría decirles muchos actos de los administradores que van a impactar acá. El diligenciamiento de libros contables y manejo de la correspondencia. Ojo con esto. Es un tema que lo tenemos que aprender a mirar desde una nueva óptica. Si mi memoria es buena, el Código de Comercio es como de la década del 70. Primero estuvo en la década de 1950, luego para una reforma en 1970, luego ley 222 del 95. ¿Qué les quiero decir? Que hasta ese momento la reforma al Código de Comercio versaba sobre papeles, pero hoy en día es electrónico. Hoy en día es electrónico. Entonces, se nos están metiendo al rancho, como diría alguien por ahí, cuando nosotros tenemos que revisar, por ejemplo, la correspondencia electrónica, ¿quién la está recibiendo? Si llega un requerimiento de la DIAN, ¿a qué correo está llegando? O sea, ¿cuál es la dirección de notificación judicial electrónica? Es que esa es la que tienen en el root. Bueno, listo, perfecto. ¿Quién abre ese correo? A ese correo lo abre la secretaria. Ahora, ¿qué implicaciones tiene que el correo lo abra la secretaria? ¿Acaso estará ella enterada de que luego de abierto el correo tenemos 5 días para el inicio de términos? Le aseguro que ella no lo sabe, y si lo sabe, de pronto no lo tiene muy memorizado o no lo tiene muy mecanizado. Y le informa al abogado, le informa al contador, a la revisoría o al gerente 2, 3 días después. Y son 2, 3 días de términos que van corriendo. El manejo de los
de los papeles del comerciante, ¿sí? Muchas veces, la verdad es que pecamos de relajados. Hagan una auditoría sencilla. Cojan la escritura pública de la empresa, el acta de constitución y pregunte cuántas veces tiene que reunir la junta directiva. Y pregunte si la junta directiva sí se reúne las veces que está ahí en los estatutos. Y pregúntese si todas las decisiones se han plasmado en esos libros. Y luego confirme de que esas decisiones estén en los libros oficiales, no en hojitas de Excel, Word o a mano, como muchas veces suele ocurrir. Ah, es que está en la agenda de la secretaria, espere que ella la pone al día. Es tarea de ustedes, revisores fiscales, ¿sí? Y también tenemos que tener, como le he expresado ahorita, una auditoría sobre todos los bienes de la sociedad. Jurídicamente todos entendemos que son bienes. Esas posesiones que tiene la empresa. Ahora, si usted está en Medellín y su cliente tiene bienes en Cartagena, pues aproveche y vaya a visitar los bienes en Cartagena. Tiene que hacerlo, porque es que muchas veces al error fiscal hasta le da pena pedir que pasajes para ir a Cartagena a revisar eso, o ir a Bogotá. Y le dicen, no, vaya usted. Yo tengo que revisarlos porque es que me toca hacerlo, pero no es con mis recursos. Dentro de la labor de fiscalización tenemos todo lo que tenga que ver con colaboración con el Estado. Requerimientos de DANE, todas las superintendencias, requerimientos de industria y comercio, requerimientos del ministerio, ¿sí? Todo en lo que entes del Estado nos pidan colaboración, lo tenemos que hacer. Usted, cualquier cosa, usted le dice, ustedes tienen que estar a 5 sentidos con todo tipo de correspondencia que les llegue a la empresa requiriendo información. Ah, es que eso no me llegó a mí. No, yo no me... No. Si bien no lo tiene que atender usted, usted sí debe velar por eso. No hace mucho la superintendencia sancionó una empresa por poca colaboración y luego puso la queja ante la Junta Central porque el contador no colaboró con ese tipo de diligencia. Ahora, tenemos que rendir informes. Mire, el dictamen es anual, pero los informes son mensuales. Yo creo que todos han jugado aquí en Monopolio, por lo menos los más viejitos. Hemos jugado Monopolio, hágase rico y todo eso. Siempre tiene una tarjetita que dice salga de la cárcel o si pasa por la cárcel, siga derecho. Esos son los informes. Porque si estamos hablando de que tenemos que revisar actas, la gran pregunta es, ¿usted cómo participa de un acta de junta directiva? Ah, es que a mí no me invitan a junta directiva. Es que a usted no lo tienen que invitar, usted es invitado permanente. Usted va a junta directiva, infórmeles. Señores de la junta, les informo que la revisoría estará presente en esta reunión. Si quiere no opine, si quiere no diga nada, si quiere solamente tome nota, pero asista, entérese de los negocios, entérese de todos estos actos de los administradores, que usted, eso sí le va a tocar a usted auditarlos. Entonces tiene que rendir informes sobre todos los temas que le competen a una revisoría fiscal, dar informe a la asamblea. Que no llegue el día 31 de marzo usted parado allá informando y usted le pregunten, ¿y usted sabía de este negocio? No, entonces usted quiso todo un año. De las normas de aseguramiento nos enfocan en estos dos sentidos, en fiscalización y en aseguramiento. Si tiene alguna pregunta, me han contado, por favor. Bueno, aquí lo que hablamos ahorita del artículo 207. Cerciorarse el cumplimiento legal y normativo en las operaciones de la sociedad. Todas las operaciones, vuelvo y le insisto, las operaciones legales, tributarias, las comerciales, las civiles, todo.
Informar irregularidades. Ahí aprovecho, porque es que muchas veces aquí en Colombia dicen no sea sapo. Es que a usted no le pagan por sapo, a usted le pagan por informarse irregularidades. Y usted no puede llegar a marzo con una irregularidad de enero. ¿Por qué? Porque es que aquí ustedes están diciendo informe, informe, informe. ¿Sí? Mira, porque la contabilidad se lleva adecuadamente. Bien, me parece. Inspeccionar los bienes. O con esta, impartir instrucciones. Inspeccionar y solicitar informes para establecer un control permanente sobre los valores de la sociedad. Si hay una empresa que tiene, por ejemplo, una tesorería mal cuidada, ese tema es con usted, señor. Venga, ¿cómo que aquí manejan una cantidad considerable de dinero y aquí a esta oficina entra todo el mundo? Por lo menos adopte alguna medida de seguridad que garantice que los bienes no se van a perder. ¿Cómo así que tengo vehículos y no los tengo asegurados? ¿Cómo así que aquí contratan? No hace mucho lo hablaba con alguien buscan un señor para conducir un bus que vale 2.000 millones de pesos, ¿sí? O sea, que es un bien considerado, de una muy buena cuantía, pero no revisan la hoja de vida del conductor. Si el tipo tiene partes, si tiene antecedentes penales, si el tipo, ¿quién es? Pero le van a entregar 2.000 millones de pesos para que maneje, porque es que es un señor que recomendó a alguien. Es que no encontré más. Convocar a la asamblea o junta cuando lo estime necesario. Y ojo con esta. Hace poquito se celebró una reunión sobre oficiales de cumplimiento. Ahora tenemos dos entes que nos regulan mucho más, o sea, además de la DIAN, la UIAF y la UGPP. Y la UIAF nos exige que estemos nosotros pendientes de este tipo de operaciones sospechosas. Ve, ¿y esta empresa por qué está comprando dólares en el mercado negro? ¿Cómo sí? ¿Por qué? ¿O por qué compró una mercancía y está parte amparada en una importación y parte no? Contrabando. Entonces resulta que usted es una persona que debe o tiene que estar atento a todo eso. Porque si usted se queda callado, a usted va a tener problemas. Y como consejo les digo, si usted está en una empresa que tenga personas sospechosas, lo más sano, lo más prudente es que usted se retire de ahí. Porque, listo, darle explicaciones a una junta de contadores es maluco, es complejo, es tedioso. Pero hacerlas a un fiscal en un proceso de lavado de activos, no creo que sea algo muy agradable. Ahora, en estos procesos de fiscalización, que recuerde que tenemos que ejecutarlos como revisores fiscales, es cuáles son los procesos que vamos a auditar. Y empezamos nosotros como una matriz de riesgo a evaluar cuál es el riesgo que conlleva cada proceso. Si estoy contratando personal, ¿cuál es el riesgo de contratar personal? Porque implica también riesgo de contratación como riesgo de desvinculación. Si estoy celebrando contratos de transporte o contratos con terceros, reviso tanto la parte conveniente como la parte no conveniente, los pro y los contra, ¿sí? Y sobre todo, tengo que empezar a tener una muy buena carpeta de pruebas, de evidencia, de que yo sí hice el trabajo, porque cuando yo llego allá y digo, es que yo audité, tengo que demostrar que audité. O sea, yo no digo, ese con mi firma hay. No, no puede ser tan insolente de decir que con mi firma hay, como muchas veces uno se ha topado por ahí. Es que a mí con la firma tengo, ya con la firma no tiene. Porque un quejoso le dice a la Junta, allá me entregaron un dictamen y ese dictamen no sirve, porque me fue mal en el negocio con esa persona. El trabajo siempre lo tendremos que documentar. Tómense en el trabajo, hagan papeles de trabajo, hagan anexos,
utilicen muchas técnicas que hay. Si no es diestro en el manejo de Excel o de base de datos, pues, utilice la técnica vieja. Haga su carpetica, pero tenga sus planes de trabajo organizados. Y algo muy especial. Volador hecho, volador quemado. Presente inmediatamente su informe. Si usted ve algo irregular, infórmelo. Ah, es que yo lo informo en marzo. Pero si estamos en enero, ¿cómo lo vas a informar en marzo del año entrante? O si estamos en octubre, ¿cómo lo vas a hacer para marzo? Su informe de inmediato. En este tipo de trabajos, en este tipo de actividades como revisores fiscales, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta qué normas debemos seguir. Para los trabajos de fiscalización, que es lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos, o sea, no hay una referencia normativa que debamos seguir. Pero si tenemos que seguir el código laboral, seguimos el código laboral. Lo tributario, no tributario. Cambiario, cambiario. Aduanero, no aduanero. Es decir, tenemos que empezar nosotros a documentarnos qué nos exige. De hecho, muchos programas de fiscalización de la Administración de Impuestos casi que se ponen a la luz pública. Usted lee una resolución y dice, es que la factura deberá contener, es que el contribuyente deberá cumplir, ¿sí? O dice la UGPP, es que usted deberá cotizar de la siguiente forma. Esos referentes normativos tenemos que tenerlos acá. Ahora, depende del tamaño de la empresa que usted está auditando. De ese tamaño de la empresa deriva mucho. ¿Cuánto es la muestra de lo que nosotros vamos a tener? Y ojo, que es que esos requerimientos son para un revisor fiscal de una pequeña empresa, una gran empresa, una superempresa, como que tenéis que cumplirlos. O sea, la norma no está diciendo, es que para las pequeñas empresas tranquilícense, relajen, que usted no tiene que hacer esto. No, lo tenés que hacer. Ahora, en este orden de ideas, las normas de aseguramiento me exigen el código de ética. Y el código de ética tiene muchos apartes, ¿sí? Entre las partes que tiene, le exigen a usted algo que realmente no es que sea nuevo, está en la ley 43, pero que ahora se ha retomado, la capacitación permanente. Aquí hay muchos temas en los que usted se tiene que capacitar, capacítese permanentemente. Hoy en día tenemos capacitaciones de muchas entidades, en lo comercial FENALCO, la DIAN capacita, o sea, usted entra a YouTube por un tema y le aseguro que el tema le sale. Si usted no lo sabe, ahí lo tiene. Pero tengo una capacitación permanente de todo esto. El código ética también me regula mi relación como asesor fiscal con el cliente. Y el código ética es muy amplio, ¿sí? Y me dice qué es lo que debo contemplar. Y el tema del código ética en muchas universidades es una cátedra aparte. La NICC es NICC 1 realmente, pero son las normas que supervisan el trabajo que hacemos como revisores fiscales. Es decir, este tipo de normas, la NICC 1, para hablarlo en términos sencillos, nos dicen a nosotros cómo hacer un trabajo correcto como revisores fiscales. Por ejemplo, a usted le ofrecen una revisoría fiscal y usted primero que dice es, qué bueno, cuadré caja, me van a pagar más platica, la necesito. La pregunta, ¿usted evaluó el riesgo de aceptar ese cliente? ¿Usted averiguó quién era el cliente? ¿O simplemente usted lo que hizo fue aceptar el cliente porque dijeron, le pagamos 3 millones por la revisoría fiscal? Y usted dijo, 3 millones, los necesito. Sin saber en qué se metía. Si usted se está comprometiendo a aceptar una revisoría, las normas de aseguramiento le dicen a usted, evalúe primero quién es el cliente antes de aceptarlo. Segundo, evalúe el cliente
desde su riesgo. Es decir, ¿qué le implica a usted como revisor fiscal aceptar ese cliente? Porque usted tendrá que aceptar el cliente o lo tendrá que rechazar, pero evalúe si es conveniente o no es conveniente para usted como revisor fiscal aceptar eso, o para su empresa, es una firma. Hay muchos tipos de riesgos. Si usted cómo se va a meter con un cliente que tiene antecedentes de lavado de activos, yo creo que usted le puede pagar 4 millones y usted dice, no, yo este cliente que tiene lavado de activos, yo no me lo voy a entrometer. No, salgo yo salpicado de eso. No, no, no. O es un cliente que no valora su trabajo, porque a usted le van a decir, ve, hombre Francisco, ve, no, es que yo te contrato como revisor fiscal, porque es algo que yo necesito. A mí no me importa eso, a mí no me importa eso, a mí no me importa eso. Yo tengo es que cumplir con un requisito legal que me firma declaraciones de IVA y punto. Profesor Wilson, disculpe, lo interrumpo. Le quedan 3 minuticos para redondear. ¿Tres? Sí, señor. Oh, bueno, Tres pensé que me minuticos. iban a dar una horita. Ya se está cumpliendo porque ya vienen unas preguntas. Ok, bueno. Listo. Tenemos que tener las normas internas de aseguramiento y las ISAE para trabajos especializados. Porque esto es un tema bien, bien chévere y bien completo. Bueno, las normas de aseguramiento, esto sí, por favor, que me regalen un tiempito, son 47 normas que tenemos que cumplir. 47. Entonces hay 37 normas que son las normas de auditoría como tal, que van desde la NIA 200 a la NIA 999, ¿sí? Las normas de revisión de estados financieros por encargos, que son 2, los trabajos de aseguramiento diferente de información histórica, que son 5, y los trabajos de servicios relacionados, que son 2. Todo esto se soporta con las normas de control de calidad en ICC1 que les acabo de explicar y obviamente con el código de ética. Es decir, que cuando hablamos de normas de aseguramiento, estamos hablando de que tenemos que cumplir con 47 normas. Acá, por ejemplo, me dicen desde cómo hacer una planeación correcta del trabajo, cómo hacer un presupuesto del trabajo, cómo hacer informes, ¿sí? Y hasta cómo dictaminarlos. Entonces, las normas de aseguramiento en este caso, ¿sí? Que son 47, ¿sí? Son las que como redes fiscales tenemos que tener. Obviamente, con las normas de control de calidad y las normas del código de ética. Acá le estoy dando una explicación acerca de las normas de aseguramiento. Es decir, las normas, la NIA 200, ¿sí? Que habla sobre principios generales y responsabilidades, que es lo que estamos hablando ahorita, la de los riesgos, que es la NIA 300 y de planeación, la norma de cómo levantar las evidencias en mi trabajo, cómo usar el trabajo de los otros para mi beneficio, las normas de reportes. La NIA 701 es la que nosotros conocemos como, como dictamen, ¿listo? Y la que tenemos que tener. Entonces, para ir sintetizando, las normas de aseguramiento que tenemos, en primer lugar, tenemos que enfocarnos en que tenemos que dictaminar estados financieros, una evaluación del control interno y el cumplimiento legal y normativo que tiene que tener una empresa y que tenemos que supervisar nosotros. En esta parte de normas de aseguramiento tenemos que tener en cuenta que la auditoría como tal, ¿sí? Debe darle a nosotros una, digamos, decirnos con precios, o sea, tenemos que asegurarle a las personas de una forma alta que lo que estamos realizando es un buen trabajo. No es absoluto, pero tenemos un compromiso alto de aseguramiento, ¿sí? Y tenemos que rendir un informe acerca de qué fue lo que audité. En las normas de servicios relacionados, como las normas de revisión, damos una seguridad moderada, ¿sí? Pero podemos brindar una seguridad o una respuesta negativa con respecto a las afirmaciones. Lo mismo con procedimientos acordados.
¿sí? Mira que es que usted ya me tengo que andar más rapidito entonces. Esta sí, por favor, regáleme 2 minuticos más y ahí son chiquiticos. Con respecto a las implicaciones que tenemos en este campo para la revisoría fiscal, el tipo de responsabilidad. Tenemos un tipo de responsabilidad que es profesional y tenemos un tipo de responsabilidad legal y un tipo de responsabilidad social. En el tipo de responsabilidad legal, todas nuestras actuaciones tienen incidencia en lo civil. Nos pueden demandar, nos pueden meter en problemas, o al nuestro cliente puede tener un problema, puede replicar contra nosotros, ¿sí? Y hoy en día, créanme lo que se ve mucho más que antes. Tenemos que tener dentro de los procesos legales lo administrativo, lo disciplinario ante la Junta Central y lo penal, porque recuerde que nosotros damos fe en muchas cosas y eso implica una responsabilidad penal. En lo de la parte profesional, ¿sí? Nosotros tenemos que tener el compromiso de entregar informes siempre y en cualquier momento, porque es nuestro deber, porque la revisión fiscal es permanente, no es el 31 de marzo. Tenemos que certificar, dictaminar estados financieros y presentar el informe a la Asamblea, que hablen o versen sobre el control interno, el cumplimiento de esas disposiciones y el manejo de la conservación documental. Bueno, como yo sé que quieren preguntas, no sé, Henry, cuéntame. Profe, bueno, tengo algunas preguntas, voy a leer dos de ellas. Una, ¿qué empresas en Colombia están obligadas a presentar los dictámenes de revisor fiscal relacionados con sus funciones y cuáles son los objetivos de realizar estos informes? Mira, toda empresa que tenga revisor fiscal tiene que entregar informes dictaminados. Y recuerda que hablamos de salario mínimos, que hay 43, de 5.000 en patrimonio y 3.000 en ingresos, salarios mínimos. Pero toda empresa que tenga revisor fiscal tiene que entregar informes dictaminados. Bien, profe, la segunda pregunta, desde las demás profesiones, ¿cómo puede un gerente que desconozca este tema de revisión fiscal, qué conocimientos debe tener el gerente para entender el tema del dictamen al interior de las empresas? Es una muy buena pregunta. Mira, te voy a explicar algo. En mi vida profesional, en estos 25 años de vida profesional, te voy a decir algo. Lo que uno mejor puede hacer es educar a la gerencia. Es decir, cuando uno estructura un informe, cuando uno estructura un informe, uno le dice al gerente, mira, ve, te voy a enseñar la parte normativa. Es decir, sea usted amigo de la gerencia, enséñele al gerente. El gerente no tiene por qué conocer lo que usted conoce, pero si usted sí lo puede ir llevando poquito a poco. Ve, mira, lo que pasa es que si no paga seguridad social adecuadamente, estas son las normas que lo dicen y si no lo haces va a pasar esto. Entonces, cuando nosotros le vamos diciendo al gerente permanentemente cuáles son los pros y los contras, los deberes y las obligaciones que él como gerente tiene que acatar, nosotros nos estamos ayudando a nosotros mismos a hacer un trabajo, además de que le estamos haciendo un gran favor a la gerencia. Y va a encontrar en usted es un aliado, no un enemigo, porque aquí no se trata de ir a pelear con una gerencia. Esa es la clave. Nosotros acercarnos al gerente, ser normativos con ellos, ser, mejor dicho, instruirlos con respecto a todo lo que tienen que hacer y van a ganar una enormidad. Bien, profe. Y una última pregunta, dice, ¿cuáles empresas están obligadas a tener revisor fiscal en Colombia? Ya te lo conté. Ah, Recuerda que por activos tenemos los 5.000 en patrimonio y los 3.000 en ingresos. ¿Sí? Ahora, hay empresas, por ejemplo, que libremente pueden disponer tener su revisor fiscal. Una sociedad pequeñita dice, la empresa tendrá revisor fiscal, están sus estatutos. Así tenga 1.000 salarios mínimos de ingreso. Pero si en los estatutos está contemplado, hágale. La otra son las sociedades anónimas. No las AS, sociedades anónimas. Las sociedades en comandita, fundaciones, corporados,
deben tener revisoría fiscal. ¿Sí? Perfecto, profe. Y la última pregunta, si soy propietario de una empresa que no está obligada a tener revisor fiscal, ¿puedo pedirle al contador que elabore estos informes? Los informes lo que pasa es que en una empresa pequeñita que no está obligada a tener revisor fiscal, el contador, ¿sí?, certifica los estados financieros. Un revisor fiscal lo que hace es dictaminarlos. Es decir, cuando el contador, ¿sí?, cuando el contador firma, está certificando la información de los estados financieros. No lo dictamina, porque ese labor de dictamen, mire lo que implica, lo hace un revisor fiscal. El contador como tal estará enfocado en sus estados financieros, no en su dictamen, porque el dictamen es exclusivo de la revisoría fiscal. Perfecto, profe. Profe, muchas gracias por este tema que nos ha socializado hoy. Con esto damos cierre a la cátedra abierta de este día. Invito a los estudiantes a diligenciar el enlace que ya vamos a dar cierre a este proceso. Profe, un abrazo. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Una feliz tarde. Somos tu Universidad de San Buenaventura. Con la satisfacción de contribuir a la formación de nuestros estudiantes y promover la transformación de nuestra sociedad, llegamos al final de la Cátedra Abierta Institucional. Esta es una producción del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Les invitamos a seguir nuestra programación en www.usbmed.edu.co/cátedra abierta. Somos tu Universidad de San Buenaventura.